Son las 7, un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Buenos días, pues, a todo el equipo de El Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Entre todos los temas importantes que queremos abarcar en el día de hoy, entre varios de esos temas importantes, pues está la experiencia que le ha tocado vivir al Reino Unido, porque a la hora de que se hizo la campaña en favor o no de la salida de la Unión Europea, no se tomó en cuenta un detalle que ata al Reino Unido a la Unión Europea. En ese detalle no se reparó. Y ahora ese es el detalle que mantiene, pues, estancada la posibilidad de que se aplique, se empiece a poner en vigencia el Brexit, aunque ya hay unos plazos fatales, y la opción que va tomando fuerza es la de la posibilidad de una reconsideración del Brexit. ¿Cuál es ese elemento que había que tomar en cuenta y que decía claramente que por más emocional que fuera el tema del Brexit, ese tema iba a ser de muy difícil aplicación? No es el hecho de que un país con productos que de todas maneras iban a continuar con su demanda en el mundo, pues renunciara a oportunidades de mercados que tiene perteneciendo a la Unión Europea. Es decir, ellos podían analizar eso y correrse el riesgo. Escocia podría decir, bueno, el whisky escocés solamente es whisky escocés, y el whisky escocés seguirá siendo demandado en todas partes del mundo y solo se puede producir whisky escocés en Escocia. Perfecto, ahí no hay problema. Pudieran tener ventajas sobre otros productos y de todas maneras su economía pudiera seguir operando de manera competitiva. Lo que no tomaron en cuenta es que el Reino Unido está integrado, lo que se llama Reino Unido, está integrado por 4 naciones. Entre esas naciones son Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Pero el problema no es específicamente Irlanda del Norte, sino el problema es la República Irlandesa, en la que está dividida Irlanda, que está dividida en Irlanda del Norte y la República Irlandesa. Entonces, ellos quieren lo que se llama un Brexit suave. Es decir, yo me voy, pero no me voy. Yo me voy, pero no me voy. Yo quiero irme, pero quiero mantener la unión aduanera con la República de Irlanda. ¿Qué significa eso? Bueno, que por esa vía el Reino Unido
se mantiene en términos comerciales en la Unión Europea, porque ya todo lo que pase de Irlanda del Norte a la República de Irlanda, en las condiciones en lo que pasa hoy con unión aduanera, pues ha pasado a la Comunidad Europea. La República de Irlanda es de los 27 países que integran la Unión Europea. Es decir, yo me voy, pero en el fondo lo que yo estoy haciendo es renunciando a mis responsabilidades frente a ti. Yo renuncio a mis responsabilidades frente a ti, pero me sigo beneficiando por la vía de la unión aduanera con la República de Irlanda. Si no se da la unión aduanera con la República de Irlanda, ¿qué pasa? Bueno, yo quisiera pertenecer a la República de Irlanda en esas condiciones, porque todo el que produce algo, pues en vez de quedarse, por ejemplo, en Irlanda del Norte, pues se va a la República de Irlanda, porque al otro lado de la frontera tiene la Unión Europea, sin problema. Y entonces, Irlanda del Norte, la República de Irlanda se convertiría en un país mucho más rico de lo que es, con un per cápita mayor, con un índice de desarrollo mayor, y todo lo que habría hecho, pues el Reino Unido saliendo de la Unión Europea lo estaría haciendo para favorecer un mayor desarrollo de la República de Irlanda, perjudicando a Irlanda del Norte y perjudicando las otras naciones del Reino Unido. Entonces lo he explicado de manera muy sencilla porque a pesar de todas las discusiones, el tema que mantiene empantanado el Brexit o el Brexit es ese. Es ese, que si sin esa unión aduanera es lo que ellos le llaman un Brexit duro. Y un Brexit duro es un Brexit duro. Entonces, ahora resulta que ni siquiera los que promovieron el Brexit lo quieren duro. Es decir, es salirme de ahí, pero mantener una puerta trasera con la Unión Europea para seguir en lo mismo. Entonces, eso no es leal. Eso no es leal. ¿Usted está o no está? O toro o vaca. ¿Está o no está? Si no está, pues no está. Irlanda, o tú te libera, te independiza del Reino Unido, que también es ese otro llamado que se le estaría haciendo a Irlanda del Norte, y dice, pero ven acá, ¿y qué beneficio yo voy a tener ahora continuar con mi mantenimiento en el Reino Unido? Porque lo que me espere es pobreza. Lo que me espere es pobreza, manteniéndome en el Reino Unido. Entonces, ahí se crearían esos problemas. El viejo problema también con Escocia, que no es que Escocia está muy satisfecha con eso de salir de la Unión Europea. Y ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Hoy hay votación de nuevo en el Parlamento, pero eso no tiene salida. La única salida es un referéndum y volver las cosas atrás. Y como a la hora de la hora ya han entendido que sería un grave error la salida de la Unión Europea, pues tal vez en unas próximas votaciones, en un próximo referéndum, la situación resulte totalmente distinta. Pero ahí está la cuestión
que mantiene el carácter prácticamente inaplicable del Brexit. Entonces, por otra parte, ayer el señor Ramfis Trujillo, pues anunció, el señor Ramfis Domínguez Trujillo, anunció que se iba del partido del PDI, del partido de Ismael Reyes, porque dijo que descubre que es un partido del sistema, no sé cómo él lo descubrió después, que es una fuerza tradicional, que esto que lo otro, que esa fuerza podía terminar aliada con cualquiera de los partidos tradicionales. Lo que está claro es parece que ahí había un acuerdo, no sé de qué naturaleza, no me voy a poner a especular, y resulta ser que a la hora de la hora el acuerdo pues no se ejecutó. Pero lo importante de las cosas es el impacto que puedan tener en términos políticos. Si se permite la inscripción como candidato de Ramfis Domínguez Trujillo, que desde mi punto de vista no tiene objeción, no la puede tener por su apellido, no la puede tener por una ley que, aunque no se haya declarado inconstitucional, lo es. Lo es. Esa ley, aunque no se haya declarado inconstitucional, es inconstitucional. Ramfis Domínguez Trujillo no puede ser responsabilizado por las acciones de su abuelo. Él no puede ser responsabilizado por eso. Entonces, lo de tratar de detenerlo por esa parte sería absurdo. Sería absurdo. El inconveniente en términos constitucionales está en el tema de la doble nacionalidad y está en el tema de su residencia en el país durante 10 años, que es una exigencia constitucional, después de haber renunciado a la otra nacionalidad. Ahí no sé cuál será la situación de este candidato, Ramfis Domínguez Trujillo. Si saltara ese obstáculo, o si él tuviera la forma que algo debe tener él con relación a eso, porque él ha persistido en la presentación de una candidatura. Si él saltara ese obstáculo, realmente Ramfis Domínguez Trujillo como candidato independiente tiene mayor potencialidad que como candidato del PDI. Y esa potencialidad es una potencialidad a la que hay que prestarle atención. Nunca he pensado en la posibilidad de que ganara unas elecciones, pero Ramfis Domínguez Trujillo tiene los números para alterar el resultado de unas elecciones en la República Dominicana. Tiene los números para eso. Por otra parte, su presencia en el mercado electoral también va a condicionar el discurso de esa campaña en sentido general, porque no habrá estratega político de ninguna campaña, ni estrategia política de ninguna campaña que pueda ignorar el porcentaje que él marca en las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que indica el librito?
que las campañas tendrían que tratar de ganarse el voto que está atrayendo Ramfis Domínguez Trujillo. Y eso solamente se hace con discurso. Ya pasó en los Estados Unidos de América. Ya pasó en los Estados Unidos de América. Una serie de reivindicaciones que acogieron los demócratas, la acogen y hoy pues ya son derechos consagrados que conceden a los trabajadores seguridad social, por ejemplo, una serie de garantías que no tenían, pues lo hacen tratando de desplazar a un candidato que no tenía votos para ganar unas elecciones, pero sí para alterar su resultado, porque marcaba entre un 5, un 7 y hasta un 10%. Entonces lo que hace el Partido Demócrata es que asume ese discurso, lo convierte en realidad. Eso fue beneficioso para Estados Unidos, fue beneficioso para la humanidad porque trajo consigo una serie de reivindicaciones que las aplicó el Partido Demócrata y que después se hicieron prácticamente universales. Entonces, por eso no es un candidato que sencillamente uno pueda decir aquí, mira, vamos a ignorarlo. No tiene peso, no tiene importancia, él no llega lejos. No. El porcentaje que él marca tiene bastante importancia y puede alterar los resultados de unas elecciones, aunque no tenga él la posibilidad de ganar esas elecciones. Entonces, ayer no puedo decir que vi todas las entrevistas. Eso es imposible, ¿no? Hay que dedicarse a eso sin tener ninguna otra ocupación, pero vi varias de las entrevistas que se realizaron en el Consejo Nacional de la Magistratura. En estas entrevistas que están recurriendo, pues muchos jueces de carrera, entre los aspirantes. Por ejemplo, aquí hay una lista de los 26 entrevistados. Vanessa Acosta Peralta es jueza del Tribunal Superior Administrativo. Edinson Francisco Alarcón Polanco, juez de la Corte Civil del Distrito Nacional. Danilo Amador Quevedo, juez de la Corte Penal de Santo Domingo. Melquis Antigua, juez de la Corte Penal de San Francisco de Macorís. Samuel Arias Arseno, juez de la Corte Civil del Distrito Nacional. Anselmo Abello Ferrera, juez del Tribunal Superior de Tierra, Departamento Central. Elena E. Berrido Badía, jueza presidenta de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo. El juez Juan A. Viallilama, juez de la Corte Civil de San Cristóbal. Julio César Cano Alfao, juez presidente de la Corte Penal del Distrito Nacional. Ircania Casado, que es del Ministerio Público. Adalgisa Castillo Abreu, jueza de la Corte de Niños y Niñas Adolescentes de Santo Domingo. Rafael L. Ciprián Lora, juez de Trabajo del Distrito Nacional. Mary L. Collado Tartú, jueza del Tribunal Superior Administrativo. Franklin E. Concesión Acosta, juez del Tribunal Superior Administrativo. Judy Contreras Esmurdó, jueza de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes en Santo Domingo. Marcos A. Cruz García, abogado. Giselle de León Burgos, abogada. Delfina A. León de Salazar, jueza presidenta de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes. Pedro J. Duarte Canán, el distinguido abogado don Duarte Canán, abogado. Y entonces William R. Encarnación Mejía, juez de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo. Napoleón R. Esteve Lavandier, abogado.
Catalina Ferrera Cuevas, jueza presidenta del Tribunal Superior de Tierra, Mariano G. Garavito, jueza presidenta de la Corte Penal de San Cristóbal, Mariana Daneira García Castillo, jueza de la Corte Penal del Distrito Nacional, Francisca Gabriela García de Fadul, jueza presidenta de la Corte Penal de Santo Domingo, Alexis Gómez Geraldino, juez de la Corte de Trabajo de Santo Domingo. Entonces, he mencionado todos estos nombres para destacar que la mayoría de estos aspirantes, la gran mayoría de estos aspirantes entrevistados son jueces de carrera. Y cuando se les ve exponer, pues uno tiene que admitir que a pesar de toda crítica, de muchos desafíos que tenemos por delante, nosotros tenemos una justicia que ha avanzado mucho, con profesionales de mucha capacidad, de pulcritud, pues en la carrera judicial. Las reglas son claras. La regla constitucional en este aspecto es clara e inviolable. Es clara e inviolable. Alguna gente habla de que si fulano que no es de carrera, que perencejo, que de carrera, no, la regla es clara en eso, en términos constitucionales, porque ahí están claramente cuáles son los porcentajes que se pueden escoger de jueces de carrera y de jueces que no son de carrera. El artículo 180 dice que los criterios para la escogencia. El Consejo Nacional de la Magistratura, al conformar la Suprema Corte de Justicia, deberá seleccionar las 3/4 partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial. Yo no sé por qué hay gente que ha expresado preocupación por este tema, porque este tema es inviolable. Es decir, las 3/4 de los escogidos, parte de los escogidos, tiene que ser de jueces de carrera. Lo que ocurre es que aquí no se está sustituyendo toda la Suprema Corte de Justicia, sino que se están decidiendo sobre 12 vacantes. Y cuando se habla de la 3/4 parte de los escogidos, no es necesariamente de lo que se van a escoger ahora, aunque la mayoría sí sean de carrera, sino la 3/4 parte de la integración total de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia. Lo que sí vamos a ver con seguridad es que juez de carrera, de los que están evaluados, que sea sustituido, solo podrá ser sustituido por un juez de carrera. Es decir que en eso no hay problema y la propia Constitución pues establece que la 4/4 parte restante se recogerán de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público. Eso es un aspecto que está muy claro. Entre esos brillantísimos jueces de carrera que están ahí, pues es difícil que entre los escogidos, sería prácticamente inexplicable que entre los escogidos no estuviera el magistrado Julio César Cano Alfao, juez presidente de la Corte Penal del Distrito Nacional, un hombre pues de una trayectoria respetable en el tren judicial. Y creo que por los años que tiene de ejercicio, es uno de los candidatos con mayores posibilidades entre los distinguidos magistrados de carrera que están ahí postulando para la Suprema Corte de Justicia. Me gustó mucho, por ejemplo, la exposición de
un juez de carrera de la jurisdicción de tierra de Santiago, que se llama Segundo Eligio Monción, es decir, un académico, un hombre con aportes importantes, y que en su exposición demuestra un gran dominio de la materia jurídica. Que algunos dirán, pero que es elemental, ¿cómo es que se le hacen preguntas que parecen elementales? No, no, yo creo que todas esas preguntas son importantes, y donde quiera que se escogen jueces, realmente se formulan esas preguntas, y la capacidad que tiene un magistrado no es de conocer las cosas, sino de explicarlas en 2 o 3 minutos. Eso es importante. Eso es importantísimo, porque eso refleja cuál puede ser su actuación. Cuando el Senado escogió a los miembros de la Junta Central Electoral, se cometió el error de escoger personas que no se sometieron al proceso de evaluación. Y preguntas como las que se formularon y se están formulando, y temas que se están tomando en cuenta, no se tomaron en cuenta. Por ejemplo, el nivel de morosidad que tenga un juez. Usted es juez de una corte determinada. ¿Cuál es el nivel de morosidad que tienen sus decisiones? Ah, bueno, resulta que el hombre que en esa corte, pues lo que llega ahí se muere. Y sale una cosita un día, otra dentro de varios años, y el cúmulo de cosas que hay allí es terrible. Entonces, no debería ser buen candidato. Tiene que ser buen candidato una persona que mantiene al día, en estado prácticamente al día, todos los expedientes que está trabajando. Entonces, ayer también, pues, tuvimos la oportunidad de ver la exposición de Luis Henry Molina. Brillante. Creo que Luis Henry Molina hizo bien en llevar una exposición, sus ideas claramente preparadas, porque Luis Henry Molina puede ser objeto de preguntas, no solo de los que están ahí, sino mucha gente puede preguntarse por qué una persona con la función importante que él tiene, con responsabilidades privadas también importantes, como la presidencia del Consejo de Regentes del INTET, pues se ha presentado, y yo creo que él lo explicó muy bien en su discurso, muy bien motivado su discurso. Entonces, la única objeción que se le quiere hacer a Luis Henry Molina es que Luis Henry Molina era o es miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana. Es decir, que Luis Henry Molina, pues, tiene militancia política. Si Luis Henry Molina es escogido como miembro de la Suprema Corte de Justicia, y evidentemente que todo indica que pudiera ser algo más que miembro de la Suprema Corte de Justicia, pues inmediatamente tiene que renunciar a su filiación política, lo que algunos están propagandizando como negativo. Y eso es igual que el llamado cuento de el visco que hacía Don Juan, que a veces ponemos a las personas a ver 2 toros y 2 ventanas. Entonces, el que ve 2 toros y una ventana corre, se tira por la ventana que no es y lo atrapa el toro que es. Cuando nos ponen de tontos útiles,
a criticar a una persona porque haya tenido filiación política, estamos siendo tontos útiles. ¿Por qué? Porque la afiliación política la conocemos porque es de carácter público, pero vínculos que no tienen ese carácter público, al no conocerlo, no los objetamos. Y la realidad que hemos visto con la complicidad de todos los partidos es que si la persona no ha tenido una afiliación política, si no se le objeta por eso, es porque ha estado muy metido en la parte empresarial. Ha estado metido en la parte empresarial, es decir, el ascenso social en la República Dominicana se da por varias vías, ascenso social y económico. O usted hace carrera pública, incluyendo carrera política, o ha tenido un desempeño pues vinculado a los intereses del sector privado, muy bien remunerado, por cierto. Entonces nos ponemos de tontos útiles a criticar a los dos o tres que conocemos porque han tenido filiación política. Pudiéramos lograr que no lo consideren porque han tenido filiación política, y entonces ¿quiénes vienen a ocupar los puestos? A los representantes de los empresarios, con tanta suerte que esos reciben el voto unánime de los consejeros, porque los sectores que buscan colocar sus jueces se las arreglan con los líderes políticos y allí van a alcanzar voto unánime. Nadie llega a una alta corte porque es una persona con méritos sobrados para llegar. No, olvídese de eso. Ni aquí, ni acullá, a nadie nadie llega ahí porque es una gente que tiene todos los méritos del mundo para llegar. Todo el que llega ahí lo empuja a alguien, lo empuja a algún sector. Lo empuja a algún sector. Entonces, no seamos tontos útiles. Que la justicia no debe quedar solo en manos de los grupos económicos, porque más de un 80% de los expedientes que llegan a las altas cortes son de interés de los grupos económicos. Cuando llega un caso político, es de manera esporádica, y ese caso político por lo general está muy condicionado por la opinión pública. Es decir, que no es tan fácil de manejar, no es tan fácil de que se produzcan intervenciones de otra naturaleza. Entonces, yo creo que en el caso de Luis Henry, en el caso de cualquier otro que haya tenido o tenga filiación política, eso no es un impedimento, porque esa persona tiene que renunciar para asumir esa función. Y en su desempeño, entonces, sobre todo si va a tener una posición de liderazgo, sabe que también se enfrenta a las evaluaciones de la sociedad. Entonces, quería decir eso. Finalmente, y esto es solamente para seguir llamando la atención, señores, yo esperaba que esta semana aquí el movimiento feminista iba a ser una revolución. No puede ser más importante, el tema de que a una niña que va sin peinar a la escuela le pidan que no vaya con un afro alto, que eso llama la atención, que eso distrae. En la escuela en la que yo estudié, uno tenía que ir recortado. Es decir, nunca me discriminaron porque yo tuviera el pelo crespo, porque si no, no me dejan entrar.
Ahora, sí exigían que uno se recortara, sí le revisaban las uñas a uno, las orejas, una serie de cuestiones, y eso no era discriminación. Es decir, había una serie de hábitos que se revisaban y yo no creo que eso fuera discriminación. Es decir, que una persona tenga que peinarse para ir a la escuela. Bueno, si es hija mía o si es hijo mío, va a la escuela y no tienen que exigirme en la escuela que se peine. Allá no es en la escuela donde tienen que pedirle que se peine. Ahora, si usted al salir de ahí quiere andar como usted quiera o está en actividades libres y quiere andar como usted quiera, pero usted va a una institución, eso tiene su regla. Pero ya tenemos que adaptarnos, eso ahora es discriminación y aceptémoslo como tal. Y si hace campaña planteando que eso es discriminación, aceptémoslo como tal. Yo no estoy criticando eso. Lo que a mí me ha llamado la atención es que un hombre mate 3 mujeres. 3 mujeres. Le den 6 años y 4 meses por cada una. No hay cúmulo de pena, pero se lo estoy calculando los 20 años que le han dado a este hombre por matar a 3 mujeres. 20 años de cárcel por matar a 3 mujeres, a su pareja, a una tía y a una prima. El caso de Estancia Nueva en Moca. Y este hombre sale gozoso, Tomás Rafael Sosa Rodríguez, y eso no ha sido un escándalo en este país. Es decir, que frente al tema gravísimo que tenemos de los feminicidios, se le diga a los feminicidas, pero no importa cuánto tú mates, pues si ya tú vas a matar a uno, mata a la mamá, que tal vez tú no, mata a la mamá, mata a la prima, mata a la tía, mata a todo el que tú encuentres ahí. Mata a todo el que tú encuentres ahí, que para los fines es lo mismo. Para los fines es lo mismo. Es decir, ese acontecimiento no ha tenido ninguna importancia prácticamente desde el punto de vista de el discurso de quienes defienden los derechos de la mujer. Ninguna importancia. Que un hombre, señores, con 3 feminicidios se le impongan 20 años de cárcel, 6 meses, 6 años y 4 meses por cada uno de ellos. Que con 10 años y una conducta que tal vez hasta muestra cierto arrepentimiento, etcétera, él puede recuperar su libertad en 10 años sin mayor dificultad. Y entonces eso no ha sido un escándalo en la República Dominicana. Cambio y fuera.